Darte cuenta lo que es la discriminación por el simple hecho de ser mujer, romper ese tabú. Me tocó romper el tabú de que las mujeres no podían y de que además no debían estar en un deporte de contacto. ¿Es cierto que entrenabas taekwondo a escondidas de tu papá? Mónica Torres Amarillas es la primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica en taekwondo. Lo hizo en los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. Pero su historia no fue sencilla, pues tuvo que vencer la discriminación por ser mujer y aferrarse a su sueño de llegar a lo más alto del deporte. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu carrera como pionera? El momento más difícil, la discriminación. La discriminación, nosotros no conocíamos los términos legales que ahora se conocen. Yo era estudiante de Derecho, por ejemplo, no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no existía el término de derechos humanos, se oía ya por el que estaban implantándose, pero no conocíamos tanto lo que era violencia de género, discriminación. Entonces, sentirte discriminada cuando llegaba yo las primeras veces a mi gimnasio, que te veían, te rechazaban, no querían entrenar contigo porque eras mujer, porque eras principiante. Y en la selección nacional, por ejemplo, en el 87-88, los entrenadores reconocidos, que ya eran mundialistas, no nos querían entrenar a las mujeres. Entonces, darte cuenta lo que es la discriminación por el simple hecho de ser mujer y porque no creen en nuestra capacidad, a mí eso me dolía. Pero, ¿saben? También, la verdad, me crecía el castigo y yo decía, tenemos que demostrar que sí podemos. Entonces, yo por eso entrenaba casi siempre 3-4 horas diarias en el gimnasio, 1, 2, y yo siempre entrenaba por separado. Todavía no se abrían las áreas de combate y a mí me dolía, o sea, me indignaba porque íbamos al Juan de la Barrera, que hacían los campeonatos nacionales de los hombres en el plan seccional y no se abrían áreas para mujeres. Entonces, que a ti a los 17 años nadie te explique por qué no abren un área para mujeres. No habíamos tantas mujeres, o sea, la verdad es que no, ni siquiera nos contábamos de muchas categorías, pero yo no entendía por qué, y darme cuenta que era discriminación y menosprecio. Sí duele, sí me dolía, sobre todo a esa edad, y sí salía llorando, y me reponía y al siguiente día agarraba mi maleta y me iba a entrenar. Y a veces nos ponían en el rincón, en el gimnasio, a las mujeres, a veces éramos 1 o 2 y no nos ayudaban. Cuando se dieron cuenta que no nos íbamos a ir, pues empezaron a ayudar y entonces la historia cambió. Fíjense que la historia del Premio Nacional del Deporte, para mí, para Mónica Torres, fue una gran sorpresa porque nunca entrené para tener un Premio Nacional del Deporte. La verdad es que cuando obtengo la segunda medalla mundial, ya había obtenido la medalla olímpica en 1989. La Universidad Nacional Autónoma de México, fíjense, me propone, no la Federación Mexicana de Taekwondo, porque nos decían que no había recursos para las mujeres, y yo no era de la asociación, de la federación, yo era Puma, era un club privado, era Moducuan en aquel entonces. Entonces la UNAM me propuso directamente, y en ese entonces yo era la única mujer con 2 medallas mundiales. Es más, de la década, era la única mujer de la década de los 80 con esas 2 medallas mundiales, con la olímpica y un campeonato panamericano. Entonces, cuando yo me bajo del avión, porque yo venía de Corea cuando me entero, entonces fue algo muy bonito, porque los profesores se acercaron y me dijeron, Mónica, unos meses después del Premio Nacional del Deporte, los gimnasios se llenaron de niñas, porque los papás ya no le decían pues, lo que a mí me pasaba, ¿no? Las niñas no deben hacer, te van a lastimar, es un deporte de contacto. Entonces, socialmente, saben, yo hasta la fecha creo que es mi mayor aportación y satisfacción, el haber abierto brecha a través de estas medallas y del Premio Nacional del Deporte, porque además fue el primero para el taekwondo cuando todavía era practicado mayoritariamente por hombres. Entonces, que imagínate que la UNAM te proponga. O sea, la verdad es que para mí la UNAM era mi casa, me dio bachillerato, me dio licenciatura, todavía obviamente no entraba al doctorado, ahí competía, pues la UNAM es mi alma mater, ¿no? Entonces fue muy bonito. Me cayó el 20 muchos años después, ¿eh? A esos Juegos Olímpicos yo iba muy presionada porque la comunidad universitaria de la UNAM habían boteado y conseguido recursos para que yo asistiera, porque había ganado una medalla mundial en 1987, 10 meses antes, y el Comité Olímpico anunció que las mujeres no íbamos. Entonces,
la comunidad universitaria hizo un movimiento en la Facultad de Derecho donde yo era estudiante y votearon en Revolución de Insurgentes, consiguieron recursos, hicieron 1 kilómetro de monedas y al final, por la presión mediática, consiguieron que yo fuera. Yo fui la única mujer que fue a Seúl 88 y por la medalla mundial y también por la presión de la comunidad universitaria y de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces imagínense la presión que yo tenía después de batallar entre que sí vas y no vas y ya estar allá. La verdad es que cuando gané me sentí muy realizada. Yo soy una persona muy comprometida con la comunidad. El alto rendimiento es muy importante, pero creo la función social del deporte está este resultado que da sí que impacta a la comunidad. Y me sentí muy contenta porque mi medalla no nada más era mía, era de mi familia, era de la comunidad de la UNAM y era para México. Pero además no nos apostaban a las mujeres, todavía a pesar de haber traído medallas mundiales, no apostaban a que ganáramos porque nada más iban medallistas mundiales, primero, segundo y tercer lugar mundial y de Copa del Mundo a los Juegos Olímpicos. Entonces cada combate, cada tiro era con un mundialista y yo era el segundo lugar mundial. Entonces eran combates espectaculares, era difícil ganar, sí era difícil. Entonces cuando gané, la verdad fue una gran satisfacción del deber cumplido y a donde llegué primero fue obviamente a mi casa y a la universidad donde me abrazaron mis compañeros. Entonces fue muy bonito como mujer, romper ese tabú. Me tocó romper el tabú de que las mujeres no podían y de que además no debían estar en un deporte de contacto. Entonces, imagínense todo lo que para mí implicó sentir tener esa medalla. O sea, fue un logro personal, social, de la comunidad universitaria, y de mi familia y de mis compañeros. ¿Es cierto que entrenabas taekwondo a escondidas de tu papá? Sí, el primer año. El primer año, lo que pasa es que yo quise hacer taekwondo cuando tenía 12 años, pero el taekwondo en esa época casi no lo hacían niños, eran casi puros jóvenes de 18 años en adelante, 20. Entonces cuando mi papá vio, no se conocía el taekwondo, se conocía el karate. Después supimos que era karate coreano. Entonces cuando mi papá vio, me dijo, no, pues hay puros hombres, te van a lastimar, no. Entonces todo el primer año yo salía del Colegio de Ciencias Humanidades, que está cerca de Ciudad Universitaria, y le decía que iba a la biblioteca y yo llegaba tardísimo y hasta que un día pues se me ocurrió ponerme falda y me vio toda golpeada y pues le tuve que decir que estaba compitiendo en taekwondo.